nuestras plegarias y sobre todo es un momento en el que nos sentimos más cerca de Él. Cuando estamos en la iglesia se siente más esa armonía. Ujú. Ya, pero me quedo con la idea que tú dices, es un punto de reencuentro de la comunidad o de la iglesia. ¿Te Sí. refieres a un punto físico, a un punto... Mm, bueno, una iglesia como ahora no tenemos nuestra iglesia donde vamos, pues, lo veo como algo físico, ¿no? Ok, perfecto. Está bien. Hermanos, por un asunto de, como alguna, justo ahí hay Silvia, que no ha entrado hoy día, o Jessica, perdón, estuvo con nosotros la semana pasada, no tiene energía eléctrica en su casa. Estoy grabando esta clase, de repente va a ser motivo para compartir la clase, pero por eso es que les ha salido de repente algún anuncio de que estamos grabando la clase. Si usted tiene eso, bueno, simplemente acéptelo, si está de acuerdo, porque para poder también facilitar a los hermanos que no han venido hoy día. ¿Está bien? Ok, entonces ya ahí tenemos dos definiciones, uno como la comunidad cristiana, otro como el punto de encuentro de la comunidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Jackie? ¿Tienes alguna idea, Jackie? Yo creo que son un conjunto de personas que se juntan por una para profesar algo de lo que creen, ¿no? Ya, perfecto, está bien. Entonces, partiendo de esa noción que creo que tienen la noción de qué es realmente la iglesia, podemos partir. Obviamente nosotros formamos parte de lo que llamamos o conocemos como la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Es lo que en ese sentido es el nombre o la denominación al cual nosotros pertenecemos. Pero eso tiene su historia, que hoy no quiero de repente detenerme mucho en el tema de la historia, tocaremos en algún momento con mayor profundidad eso. Y también hay un artículo, justamente en la lección número 5 del material que manejamos, que hay un texto que donde tú puedes conocer brevemente la reseña histórica de la Iglesia Alianza, ¿no? Bueno, el fundador de esta denominación es un creyente en Jesucristo llamado Alberto Benjamin Simpson. Siempre vas a escuchar tú de repente mencionar en la Iglesia Alianza que apelamos cuando recordamos la trayectoria de esta iglesia, que hubo un hombre, un siervo de Dios, que en un determinado momento tuvo la iniciativa de iniciar este movimiento de la Alianza Cristiana y Misionera en el siglo pasado, ¿no? En el año 1844, él, donde nació Simpson en ese periodo, él pudo constituir esta denominación. Al parecer había llegado a la iglesia en Norteamérica, había llegado a ser, bueno, ya una iglesia tradicional, una iglesia donde él servía, pero Simpson es despertado por el Espíritu de Dios a ir compartiendo el Evangelio a otras personas, a otros foros, y porque la iglesia había llegado de repente a un momento en que ya solamente era un número de participantes, pero incluso ya de una manera tradicional que los miembros de esa comunidad hasta tenían sus propios, ya sus asientos separados para cuando iban a visitar la congregación. Simpson sale en el sentido de proclamar el evangelio a toda criatura, como es el mandato del Señor, y en ese sentido logra de repente impactar al común de la gente, ¿no? Gente que transitaba en las calles, gente indigente, gente que tenía problemas de algún tipo de vicios, ¿no? Y él empieza a llevar a este tipo de gente a la iglesia, y a tal punto que los miembros de esta comunidad se sienten un poco que su seguridad, que su comodidad estaba siendo amenazada, ¿no? Al venir gente que tenía un trasfondo no tan, diríamos, tan decente, porque era gente indigente, gente que salía de sus problemas. Entonces vieron como que se amenazaba su estabilidad, su statu quo de la iglesia, y empezaron a criticar a Simpson. Y Simpson, entendiendo el llamado del Señor, finalmente la palabra de Dios dice que no hace acepción de personas, él toma la decisión de salir de la congregación y establecerse en las calles, ¿no? Proclamando la palabra en las calles, y luego tomar un local que ya no era de la iglesia, sino un local, cualquier local común que alquilaron para allí hacer como una carpa para recoger o acoger a todas las personas que venían a escuchar la palabra. En ese contexto que surge este concepto de alianza, porque
Simpson se reúne con otros miembros de otras comunidades cristianas, bautistas, de las asambleas, ¿no? Empieza a tomar algunos otros miembros de otras comunidades cristianas y entonces él dice, entonces formemos lo que sería una alianza, porque todos esos hermanos también pertenecían en alguna medida de iglesias cristianas, ¿no? Las iglesias cristianas que nacen vamos a decir, del protestantismo del siglo XVI, ¿no? Por Lutero y por otros reformadores, son los que nos denominamos iglesias cristianas. Pero después de las iglesias cristianas hay también varias denominaciones. Está la iglesia bautista, la iglesia de las asambleas de Dios, la iglesia pentecostal, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, la iglesia, etcétera, otras denominaciones. Y dentro de estos Simpson, al tomar esos hermanos de otras congregaciones, y hagamos una alianza cristiana, ¿no? Y formaron allí una denominación denominada así, Alianza Cristiana. Pero con el tiempo, una de las variantes o de los énfasis que tiene este fundador de la Alianza, Alberto Benjamin Simpson, es su interés porque la palabra no solo se proclame en el contexto donde él se desarrolla, sino que pueda también trasladar aún las fronteras del país donde estaban, porque el mandato del Señor es ir a toda criatura y a toda etnia y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él lo entiende con tal contundencia, ese llamado del Señor, que entonces nace ese concepto de no hay límites, enviemos, si tenemos que enviar gente que predique al otro lado del mundo, que vaya. Y Simpson abraza esa con tenacidad, esa convicción de Dios, y de ahí surge lo que se conoce como la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Por el hecho de que somos una denominación que dentro de nuestra concepción de doctrina y enseñanza, creemos que el llamado de todo creyente es a predicar el evangelio a toda criatura. Y si eso te tiene que llevar al otro lado del mundo, o a otro país, a otro contexto cultural, tenemos que hacerlo, ¿no? Y por eso es que ustedes que asisten a nuestra iglesia de Pueblo Libre, saben también que ese es digamos, un sello que ha marcado mucho la cosmovisión o la visión del pastor titular, en este caso el pastor Roger, que justamente él es un impulsor también de este movimiento que ha surgido prácticamente en el seno de la Alianza de Pueblo Libre, como es NET, o Naciones al Encuentro con Dios, que es este conjunto de iglesias de la Alianza que ahora asumen un compromiso de compartir recursos, de compartir recursos humanos y también materiales para poder enviar misioneros específicamente a algún campo de misión, ¿no? Porque ahí viene nuestro deseo de llevar adelante esa tarea también misionera. Esa es la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Pero ya adentrándonos al tema, como veíamos aquí, estamos esbozando algunas ideas. Lo primero es, por ejemplo, eh, ¿quién es el que establece a la iglesia? ¿Quién es el que establece a la iglesia? Pero antes de eso, quizá responder a lo que estábamos nosotros compartiendo. ¿Qué cosa es la iglesia? Por lo general, dentro de nuestro conocimiento, nuestras nociones, a veces hemos creído que la iglesia lo constituye el espacio físico, la parte de la infraestructura como tal, como lo que es el templo o lo que es las instalaciones de la iglesia como infraestructura material, la que se denomina la iglesia, ¿no? Siempre hemos visto, la iglesia en tal lugar o la iglesia que está en tal sitio, como que identificamos el concepto de iglesia como ese lugar físico donde se reúne un conjunto de personas. Y si bien es cierto, hay quizás una relación, pero no es la definición concreta de lo que es la iglesia. La iglesia viene a ser el conjunto de personas que se reúnen, ¿no? Porque cada uno de los creyentes tiene esta cosmovisión de creer en Jesucristo. Y el creer en Jesucristo, a cada una de las personas que tienen esta confesión de fe por la enseñanza bíblica, entendemos que hemos sido llenados del Espíritu Santo. Y entonces, ahora en estos tiempos, el lugar donde Dios se manifiesta, como lo hacía antaño, dentro de lo que era, por ejemplo, el conjunto de personas que asistían a la congregación, o lo que era el tabernáculo, el Antiguo Testamento, y allí se manifestaba la presencia de Dios a través de esa columna de fuego o la columna de nube durante el día. Ahora la presencia del Espíritu de Dios se manifiesta no en la infraestructura material, sino en la reunión de los miembros de la iglesia, de esta asamblea de los redimidos, ¿no? Que forma cada uno de nosotros. Por eso es que hay un pasaje, no recuerdo la cita exacta, pero dice, donde están dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos, ¿no? Entonces, el concepto de iglesia es eso. Cuando hablamos de iglesia,
Nos estamos refiriendo al conjunto de salvos, al conjunto de creyentes que han tomado la decisión de seguir a Cristo. Y en esa confesión de fe, cada uno de ellos hemos recibido nosotros el Espíritu Santo de Dios, por lo cual cuando nos reunimos como un cuerpo, como un conjunto, como una asamblea, el Señor se manifiesta en medio de su iglesia. Es lo que se define como el concepto de iglesia. Pues ahora, partiendo de eso, sí, empezamos. ¿Quién estableció la iglesia del Señor? Y dice en la definición aquí, en el pasaje de Mateo 16, 18. Si tú tienes una Biblia, puedes abrirla o tu teléfono, en los pasajes que vamos a ir mencionando. Y en Mateo 16, 18 yo voy a leer lo que dice la palabra. Mateo 16, 18. Dice así. Dice, yo también te digo, que tú eres Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿No? Eso es lo que dice el pasaje de Mateo 16, 18. Este pasaje ha sido largamente, diríamos, enseñado y argumentado por la Iglesia Católica para decir que el fundamento de la iglesia es Pedro, porque dice acá el texto bíblico en Mateo 16, 18, dice, y te digo yo, dice Jesús, hablando Jesús, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Al parecer, Jesús está como que estuviera ratificando que en verdad la iglesia la está fundando sobre la persona de Pedro. Pero vamos a analizar el texto y vamos a ver finalmente qué es lo que Jesús nos ha querido decir en esto. Y finalmente, el argumento cae también por su propio peso, porque definitivamente Pedro, un hombre de carne y hueso, tan limitado como cada uno de nosotros, no podría ser el fundamento de la iglesia. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Hay otros textos también que hablan del fundamento de lo que dice la iglesia. Por ejemplo, Mateo 18, 18, Mateo 16, 18. Por ejemplo, hay otros textos como Mateo 18, Juan 20, 20, Juan 20, 23, vamos que dice Juan 20, 23. Juan 20, 23 dice. Para que nos diga no es este un texto. Voy a leer lo que está aquí entonces. Dice acá, cuando leemos la Biblia, nos encontramos con las maravillas que quien creó la iglesia fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue su fundador. Debemos tener bien en claro que el fundamento, la base de la iglesia es Jesucristo. Es la estructura sólida por el cual se sostiene. Sin él no dudaría ni un segundo. Se hubiera perdido y olvidado en la historia. Por ejemplo, ya leyendo el texto que hemos mencionado, yendo un poquito más, ampliando este aspecto, dice aquí, desde el versículo 13, dice, ¿no? Viniendo Jesús a la región de Cesarea, estoy en el pasaje de Mateo 16, 13, en adelante, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿No? Qué interesante. Y como que el Señor Jesús confronta a sus seguidores
para sosacarles o para decirles qué pensaba la gente de él. Y como hemos escuchado allí, algunos decían, no, que algunos dicen que tú eres Elías, un profeta, tú eres, etcétera, ¿no? Estaban opinando respecto de Jesús. Pero creo que es la pregunta que en alguna medida también tú y yo en algún momento hemos tenido que responderla, o tenemos que afirmarla o responderla en alguna medida, de repente ahora también. El Señor Jesús, después de haber escuchado la opinión de lo que los discípulos traían respecto de él, de lo que el común de la gente hablaba de él, les hace una pregunta frontal y les dice, ¿y vosotros quién dices que soy yo? ¿No? Entonces le digo, ya está bien, eso es lo que dice la gente. Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Ahora, tú también quiero que te hagas esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Entonces, en ese momento, Pedro, quien era el que era muy impetuoso, el que tomaba siempre la iniciativa, dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces, esa es una confesión muy seria, muy profunda, lo que Pedro hace en ese momento. Y Jesús avala esa declaración, le dice, Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Y esto dice esta revelación, no te lo dio ninguna carne ni sangre, no te dio ningún hombre, sino quien te ha dado esta revelación es precisamente mi Padre. Le dice el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para mí esto es contundente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque luego el Señor dice, y sobre este fundamento edificaré mi iglesia, ¿no? ¿A qué fundamento se está refiriendo el Señor Jesús? No se está refiriendo al hombre en la persona de Pedro. No está diciendo, cuando él confiesa, dice, ustedes dicen que soy un profeta, pero ¿qué dice que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y Jesús, remarcando eso, dice, bienaventurado es Pedro, porque te lo ha revelado mi Padre. Estaba diciendo, lo que dices es verdad, porque mi Padre te lo ha revelado. Y sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Porque yo también te digo que tú eres Pedro, ¿no? Hay como que una confesión mutua. Ahora, y cuando uno simplemente te remontas, ¿cómo se constituye la iglesia del Señor? ¿Quiénes forman la iglesia del Señor? La iglesia de Dios Señor se constituye precisamente por hombres y mujeres que han confesado que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Porque este es el punto de partida para la constitución de la iglesia. Uno llega a la comunidad cristiana, recibes el mensaje de la palabra y a través del Espíritu Santo nos confronta y tú dices, sí, Señor, reconozco que he estado actuando, he estado yendo contra tu voluntad. Perdóname, Señor, me arrepiento y reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador, como el Mesías, ¿no? Ese reconocimiento que uno tiene por Jesucristo genera también en contrapartida una respuesta de parte del Señor. La Biblia dice también que todo aquel que se avergüenza del Señor Jesús, dice la palabra, él dice, yo también me avergonzaré de ellos delante de mi Padre. Como que hubiera una confesión mutua de parte de tanto de nosotros como hombres en relación al Señor Jesús. Y el Señor Jesús también nos reconoce como parte de su iglesia. Y ahí dice él, sobre este fundamento edificaré mi iglesia, sobre el reconocimiento de que Cristo es el Mesías y el Señor, ¿no? A ese fundamento se está refiriendo cuando Jesús está hablando aquí, sobre esta roca, sobre esta piedra, edificar en iglesia. Porque no debe entenderse como que la iglesia está siendo fundada sobre la persona de Pedro. Porque este Pedro, que aquí se presenta como un instrumento del Señor y cuya revelación él ha recibido de parte del Padre, también en otros momentos manifiesta una actitud totalmente contraria. Más adelante, en pasajes más adelante, el Señor Jesús, cuando está hablando a, respecto a la misión que Jesús vendría a proclamar o a cumplir en la tierra, dice, ¿no? En ese mismo pasaje de Juan 16, dice, eh, entonces Pedro dice, no, dice, desde entonces comenzó Jesús, en el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti
en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mira, cómo inmediatamente este Pedro, que en algún momento en el versículo anterior, está más arribita, había recibido este beneplácito de parte del Señor. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en este pasaje del versículo 23 dice, quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Puede ser un hombre tan falible como Pedro, como uno de nosotros, el fundamento de la iglesia, de ninguna manera. No hay hombre en quien pueda reposar tal poder, tal prerrogativa que pueda constituirse en el fundamento de la iglesia. El único que cumple esa prerrogativa es Cristo, porque Él es 100% hombre y 100% Dios. Por eso que Pedro sí recibió esa revelación de parte del Señor, que Cristo era el Mesías. Por eso es que el fundamento de la iglesia se constituye precisamente Cristo. Él es quien la constituye, ¿no? Entonces, a la pregunta que habíamos planteado al inicio, ¿quién estableció la iglesia? ¿Qué tendríamos que decir entonces ahora, mis queridos hermanos? ¿Quién instituye la iglesia? ¿Pueden contestar? Concluyendo, ¿quién es el que constituye la iglesia entonces, mis hermanos? ¿Listo? ¿Listo? Cristo, claro. Cristo es el que constituye la iglesia, porque ahí lo hemos leído en el pasaje de Mateo 18. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre este fundamento, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Así como tú, Pedro, me has confesado, yo también confieso que tú eres Pedro, ¿no? Y como esa confesión mutua donde el Señor Jesús es reconocido como Mesías y él también reconoce como miembro de su iglesia, como parte de su iglesia, como la parte de ese fundamento de su iglesia, esa confesión que han hecho de Cristo como el Mesías, ¿no? De ahí se constituye la iglesia. Entonces, ¿quién lo constituye? Es nuestro Señor Jesucristo. Segunda pregunta, ¿qué es la iglesia? Pues ya de ahí deriva nuestra respuesta que ya hemos mencionado al principio. La iglesia entonces se constituye por cada uno de los creyentes, por cada una de las personas que reconocen y confiesan que Cristo es el Señor, que Cristo es el Mesías. Toda persona que confiesa a Cristo como su Señor, entonces es considerado como parte de la iglesia de Cristo. Y eso también dice otro pasaje, ¿no? Dice, nadie llama a Jesús Señor, sino le es dado del Espíritu Santo. O sea, hay una obra sobrenatural en la persona. Para que una persona pueda confesar a Cristo como su Señor, tiene que ver la intervención del Espíritu Santo de Dios obrando en el interior de esta persona. Toda aquella persona que posee el Espíritu Santo de Dios se constituye en un miembro de la iglesia. Entonces, por eso es que tú puedes llamar a Jesús tu Señor y adorarle y alabarle. Empiezas a conocer las cosas que se relacionan con Cristo, ¿no? En tanto no tengamos esa influencia del Espíritu Santo de Dios, seguimos siendo incrédulos, seguimos siendo no creyentes, porque no ha habido la intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero eso toma lugar cuando uno conscientemente de su necesidad del Señor se acerca a Él y reconoce a Cristo como su Salvador. Entonces, la iglesia es la comunidad de creyentes. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué el Señor Jesús constituye esta comunidad de creyentes, ¿no? ¿Cuál es el motivo, la razón por la que el Señor constituye la iglesia? Bueno, ahí en el manual vas a encontrarte tú en la pregunta número 2, ¿qué es la iglesia? Muchos textos bíblicos que se relacionan, por ejemplo, a cómo el Señor identifica a la iglesia en diferentes partes del libro de los Hechos y en la iglesia primitiva, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el libro de Hechos 11:22 dice, la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, habla también, la iglesia lo define como, tiene un lugar, tiene lo que se conoce como la iglesia local, ¿no? La iglesia ocupa un espacio físico, sí, pero quienes lo ocupan son los creyentes y es lo que están constituyendo la iglesia. Entonces, en ese sentido, hablamos de la iglesia, vamos a decir, local,
como en este caso la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en Pueblo Libre, ¿no? Es la iglesia local. Tenemos también la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de otro distrito, puede ser de Jesús María, de Breña o de San Miguel, pero también tenemos la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Siempre estaremos hablando de una referencia física o geográfica que identifica a la iglesia local, pero también la iglesia tiene ese carácter de ser una iglesia universal, ¿no? Cuando nos referimos a toda la iglesia que habita en la tierra. Hablamos de la iglesia universal. El punto 3 decíamos, ¿cuál es el propósito de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera? Y la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, siendo una de las diversas denominaciones evangélicas que existen en la actualidad, tiene una visión clara y precisa al poner en práctica la estrategia del Evangelio cuádruple. Algo que ha venido identificando a la Alianza Cristiana y Misionera durante todos estos años que vamos a cumplir, bueno, como movimiento 50 años, pero como iglesia ya casi 90 años que vamos a cumplir nosotros en el Perú con esta denominación. El propósito es compartir este principio como es el Evangelio cuádruple. Simpson fue el autor o el que tuvo esta visión de encontrar en las escrituras el, el propósito de la iglesia para poder ser ese instrumento que bendiga en esas 4 dimensiones al ser humano, ¿no? Por ejemplo, Cristo salva. Cristo vino a morir en la cruz por nosotros para darnos salvación de nuestros pecados. Pero Cristo también sana. Al morir Cristo, como dice ayer en Isaías 53, Él llevó sobre el madero, sobre la cruz, nuestras enfermedades, porque por sus llagas, dice, nosotros fuimos curados. Nosotros creemos, tenemos la firme convicción de que una de las manifestaciones del poder de Dios en estos tiempos se manifiesta precisamente cuando interviene de una manera sobrenatural en la vida y la salud de muchas personas. Hay una infinidad de testimonios de personas que llegaron a la iglesia con una dolencia, con una afección física a su cuerpo, pero en su fe, en sus convicciones, entendieron que Dios también tiene el poder para sanar. Y en ese sentido, el mismo fundador de la alianza, hablando de Alberto Benjamin Simpson, él reconoce este obrar milagroso del Señor porque lo pudo experimentar en su propia vida. Él cuenta en su biografía, en su testimonio, a Alberto Benjamin Simpson, haber sido una persona de una salud muy quebradiza. Él tenía, al parecer, un problema de carácter cardíaco que le impedía, le limitó mucho tiempo, incluso interfirió en sus estudios siendo un joven, y al punto tal que se presentó como una limitación cuando él también estaba desarrollando su ministerio o su formación ministerial como pastor, ¿no? Pero fue una de esas ocasiones donde él participó de un retiro en una comunidad o en un campamento allá en Canadá. Y dice, en ese momento estaban reunidos un grupo de jóvenes y se presentó un desafío, ¿no? Que pudieran caminar, realizar una caminata desde el punto donde estaba el campamento hacia una colina, como una parte de un ejercicio también espiritual, y tomar un tiempo para orar en la cima de esa colina, ¿no? Él cuando vio ese desafío que planteaban los jóvenes, simplemente dice, se sintió morir, porque él sabía que no podía caminar esa distancia y subir no lo había hecho, y él sabía que sus fuerzas físicas no le iban a dar para esa tarea, ¿no? Pero es cuando él empieza a experimentar una convicción profunda del Señor, de saber que él decía, si Señor, tú no intervienes en mi salud, prácticamente no voy a poder desarrollar el ministerio al cual me llamas, ¿no? De llevar el evangelio a otras criaturas. Y él, llenándose de esa fe, de esa convicción en Dios, dice que tuvo un momento de acercarse al Señor, orar, y él empezó a dar paso a paso, ¿no? Empezó a hacer ese intento de ir avanzando, avanzando en esa distancia desde donde estaba hasta la colina. Y él cataloga esto como un hecho, un acto milagroso que por la gracia del Señor, él pudo comprobar que cada paso que daba, aun cuando sentía que el aliento se le iba, pero él seguía confiando en que la vida de Cristo fluya a través de él, ¿no? Y cuando él empezó a perseverar, para él fue toda una proeza haber llegado a la cima de la colina y haber cumplido ese desafío. Allí es cuando él declara que por la bendición del Señor es que él experimenta esa sanidad, porque él dice, yo no puedo llegar a este lugar si Dios no hubiese obrado en mi vida, ¿no?
Y milagrosamente, a partir de esa experiencia, Simpson empieza a tener una, digamos, a mejorar en cuanto a su salud, y él empieza a desarrollar una tarea casi haciendo las tareas cotidianas como cualquier otra persona. Entonces empieza a hacer un trabajo ministerial muy arduo, ¿no? Empieza a viajar, empieza a salir de aquí para allá llevando el evangelio. Y entonces él experimenta esa sanidad sobrenatural de parte de la cual lo plasma después en la misión que el Señor le da. Cristo nos salva, sí, Cristo también nos sana, pero también Cristo nos santifica, ¿no? Efesios 5, 25 al 27 dice, en Efesios 5, 25 al 27, Él nos habla de que Dios también a través de su palabra ejerce todo ese trabajo de lo que llamamos el proceso de santificación. Efesios 5, del 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, perdón, Efesios 5, 25 al 27. Bueno, sí, esto que tiene que ver, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Claro, está hablando de que Cristo se entregó a sí mismo para santificar la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese proceso de purificación y de limpieza también es una tarea al cual Cristo se ha entregado para que tú y yo pudiéramos tener esa limpieza delante del Padre, ¿no? Entonces, ese proceso de santificación, mis hermanos, no necesariamente es una tarea nuestra, pero sí en alguna manera nosotros cumplimos con ese proceso de santificación, quizás de una manera pasiva. Esto lo entendí un poco mejor leyendo el devocionario Cambios Profundos de Nicolás Tranchini, que lo venimos compartiendo también en la red de conexión. Por ejemplo, él dice, si por ejemplo una persona carecería de un déficit de vitamina D en su cuerpo, la manera como nosotros balanceamos o equilibramos ese déficit de vitamina D en nuestro cuerpo lo podemos lograr exponiéndolos a los rayos del sol. Es la manera como nosotros experimentamos esa síntesis de la vitamina D en nuestro organismo, es a través de los rayos del sol, que se procesan a través de la piel. El exponerse al sol tiene ventajas, porque es a través de esa exposición a los rayos del sol que se sintetiza en nuestro cuerpo la vitamina D. Entonces, si a ti te falta, tú vas al médico y te diagnostica que tú tienes un déficit en la vitamina D y te dice, mira, ¿sabes qué? Tienes que tomar media hora al día baños de sol, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? No tienes nada que hacer, sino simplemente exponerte al sol. ¿Sabes? No sé, pues a una hora adecuada y te expones al sol durante media hora y ese proceso va a ir generando o regenerando la vitamina D en tu cuerpo. Pero ¿qué pasa si tú programas esta semana tomar rayos de sol al mediodía y sales y justo precisamente esta semana el clima varía y no hay sol a ninguna hora del día? Entonces, por más que tú te expongas al sol, no vas a poder tener esa generación de vitamina D porque el sol no está dándote con sus rayos. En alguna medida, eso es algo pasivo. En el caso hablando de la santificación, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que cada vez nuestras vidas sean santificadas por el Señor? Tenemos que exponernos a la palabra de Dios, ¿no? En ese sentido, tú tienes que cumplir la tarea de leer la palabra, escucharla, procesarla, y entonces ese efecto de lo que la palabra de Dios va produciendo en tu mente y en tu corazón, dentro de ti, va haciendo que tú seas transformado en una persona con el carácter santificado de Dios o de Cristo. Entonces, de repente antes eras una persona iracunda, una persona que tenías algunos hábitos que te dominaban, pero ahora empiezas a dar cabida a la palabra, la escuchas, la lees, la compartes, y vas viendo que ese proceso que la palabra va haciendo en tu mente, en tu corazón, empieza a transformar tu ser. Entonces, en ese sentido es lo que nosotros hacemos en ese tema, en la experiencia de la vida cristiana. Entonces, no solamente Cristo nos salva, no solamente Cristo nos sana,
sino también Cristo nos santifica. Y ese es el objetivo de su muerte, de su sacrificio. Presentar una iglesia delante del Padre limpia y sin mancha. Y para eso el Señor vertió su sangre en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser limpios de todo pecado. Porque aquel que confiesa su pecado y se aparta, dice, el que confiesa, dice, Dios es fiel y justo para perdonarle. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿no? Entonces, ese es el propósito porque la iglesia se constituye para poder darnos salvación, para poder sanar nuestras dolencias físicas, para santificarnos y llegar a ser cada vez más como Cristo. Y también lo último, que también está comprendido dentro del Evangelio cuádruple, es Cristo viene otra vez. Esta es una verdad que puntualmente se va a cumplir conforme la palabra de Dios lo manifiesta. Un día, así como vimos a Cristo partir de esta tierra, dice ser llevado por los ángeles al cielo, así dice un día también le volveremos a ver venir del cielo por segunda vez. Juan 14:3, no sé qué es lo que dice, Juan 14:3. Y así, y si me fuere, dice el Señor Jesús, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo nos ha preparado una morada eterna donde finalmente hemos de vivir con Él y hemos de permanecer con Él, ¿no? El otro pasaje también que se refiere a este mismo tema es Hechos 1:11. Hechos 1:11. Dice A Hechos ver, 1:11, léelo y aquí. los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ah, eso pasa en el libro de Hechos cuando ya Cristo, después de haber cumplido su ministerio y después de haberse revelado durante 40 días a muchos de sus discípulos, finalmente ahí en el monte es elevado, en este lugar, es tomado dice, estaba con ellos estaban presenciando allí, pero es tomado el Señor como una nube y es llevado al cielo. Y unos ángeles aparecieron a los costados de ellos y les dijeron, varones galileos, ¿qué es lo que están mirando, no? Y así como se ha ido él, así le volverán a ver cuando él vuelva por segunda vez. Entonces, esta es la esperanza viva del creyente. El hecho de que un día ese Cristo que un día vino a morir en la cruz por ti y por mí, volverá nuevamente para establecer su reino entre nosotros. Y los que hemos conocido del Señor, los que hemos aprendido de Él, los que hemos sido rescatados por su sangre, hemos sido perdonados y santificados, tendremos el privilegio de compartir diríamos, de co-gobernar con Cristo, ¿no? Pero si no ha sido así, Él vendrá ya a juzgar al mundo. Entonces, ese es el propósito de constituir la iglesia, ¿no? Entendida desde la perspectiva de la palabra y la perspectiva que como iglesia, Alianza Cristiana y Misionera tenemos. Entonces, eso es nuestro llamado para cada uno de nosotros, experimentar al Señor en esas 4 dimensiones que van a traer bendición y vida abundante para cada uno de los miembros de la iglesia. La pregunta siguiente dice, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera? La iglesia Alianza Cristiana y Misionera es una denominación abocada a las misiones, tal y como se describe su nombre, misionera. Para tal fin cumple con enviar misioneros que siendo capacitados y entrenados son enviados al campo de servicio dentro y fuera del país. Así como el apóstol Pablo se puso en la visión misionera y en las manos de Dios, en Hechos 13:1-3, Alberto Benjamin Simpson también lo hizo en su convenio solemne ante Dios a los 17 años, el 19 de enero de 1861. Ahora nos toca a nosotros continuar con esa visión misionera que es el plan de Dios. Obviamente, la Alianza Cristiana y Misionera del Perú surge
por el cumplimiento de la visión de Alberto Benjamin Simpson, de misioneros americanos y canadienses que vinieron al Perú a compartirnos el Evangelio. Y ellos hicieron la tarea de establecer una iglesia, de compartirnos la palabra. Pero ahora nosotros también, que hemos entendido a través de las Escrituras lo que Dios nos ha llamado a hacer en la gran comisión de Mateo, pero también a través de este varón que levantó el Señor para fundar la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera, igual somos comisionados para que cada uno de nosotros también abrace esta visión de llevarle el Evangelio a toda criatura, ¿no? Quién sabe, alguno de nosotros saldrá a otra latitud, a otro país, a otra cultura, o quién sabe si otros también permaneceremos en la iglesia local donde el Señor nos ha puesto, pero apoyando, orando, ofrendando, proveyendo los recursos que necesitan nuestros misioneros en el campo para poder cumplir su ministerio. Sé que estemos aquí o allá, debemos nosotros tener siempre esa visión en nuestra mente de saber que Dios nos ha llamado para ser esos instrumentos que Él use para que otros también le conozcan. Así es que esa es la naturaleza de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Somos una iglesia con el objetivo y propósito de seguir compartiendo la palabra a otras latitudes, a otras etnias, a otras culturas, a otras personas. 5, aquí hablamos de bueno, lamentablemente no tengo la presentación que quiero compartir. A ver, vamos a ver si, a ver si me ayuda. A ver, esta vez. No se comparte, qué pena. Qué pena que no se puede compartir. Pero lo voy a mostrar de repente en mi pantalla. Lo voy a poner a toda pantalla. ¿Dónde está? Un ratito. Okay, vamos a ver aquí. No sé si se me ve, pero si puedes poner mi pantalla a toda pantalla, y ahí vamos a nosotros identificar este logo, el logo que está allí. ¿Lo ves? ¿Lo ven? Sí, Sí, pastor, sí, sí. pastor. Entonces, ese logo es lo que nosotros tenemos como identificación de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué puedes notar ahí? ¿Qué vemos ahí? Mencione, ¿qué es lo que vemos? La cruz, Ya, una copa de vino, me imagino, una ya, corona, y ya, lo otro sí no identificó bien. perfecto. ¿Alguien dice lo contrario? Y vamos a explicar. A veces es bueno conocer. Sí, José, ¿qué le vas hablando? No, le A decía, Patricia, sí, te escucho. o sea, se ve, como dice Jackie, la cruz, la copa, la corona, la jarra y parte del globo terráqueo. Perfecto. Y vamos a un poco a explicar, ¿no? Obviamente, y ahí está parte del texto, dice, la cruz tiene que ver con ese énfasis de la Alianza Cristiana y Misionera que es Cristo salva, porque Cristo vino a salvarnos precisamente a través de su muerte en la cruz. Eso que está totalmente claro. Cristo sana. Cristo sana se identifica con la jarrita que aparece allí, con la jarrita que está acá, esta de acá, ¿no? Entonces, porque allí esa jarrita tiene la labor o cumple la función de ser el receptáculo del aceite de la unción que se utiliza cuando uno ora por los enfermos. La Biblia nos enseña que si alguna persona está enferma, ya me dice a las autoridades o a los ancianos de la iglesia, cuando ancianos se entiende que son los líderes y las autoridades de la iglesia, para que dice le unjan con aceite, ¿no? Y entonces diríamos, una práctica que nosotros todavía lo mantenemos hasta este tiempo. Cuando tú has visitado de repente un culto de oración, de sanidad, en alguna ocasión en los tiempos del DCD, los pastores solemos aplicar con una motita de algodón en la frente de los hermanos que están pasando una situación de salud y oramos específicamente
por la enfermedad que están adoleciendo y oramos para que Dios los sane. Esa es la tarea del Cristo sana. Pero también dice, Cristo dice, santifica. Esa imagen que están viendo ustedes allí como una copa, en realidad no es una copa de vino, más bien es una figura que se conoce como el lavacro. Es un lavacro, es como una pileta que antiguamente sí había en algunas iglesias, o también vamos a referirnos a esta pileta o a este lavacro que se colocaba en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Era un lugar donde se lavaba el sacerdote, donde se aseaba para poder ministrar las ofrendas y los holocaustos que se quemaban y que se ofrecían en el tabernáculo. Y ese lavacro tiene la forma como una pileta, como fuera una copa, donde es un recipiente de agua, ¿no? Entonces, el nombre correcto no es una copa, sino es un lavacro que sirve, es el lugar donde se hacía el aseo, el sacerdote se limpiaba, se purificaba con agua. Y para nosotros eso significa Cristo santifica, porque en alguna medida la santificación tiene que ver con esa purificación que todo creyente experimenta por la obra de Jesucristo, por su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, ¿no? Y el último es la corona. La corona, bueno, no, el penúltimo, la corona, hablando de que Cristo vuelve otra vez, la corona del rey, ¿no? Cristo vuelve otra vez. Y finalmente, la silueta del globo terráqueo es una modificación que se ha hecho no muy, o sea, no hace mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo ya ese logotipo apareció más o menos hace unos 10 a 15 años atrás. ¿Por qué? Porque antes solamente se tenía la parte de los 4 elementos que aparecen ahí en color más oscuro. Pero entendimos también que ese llamado, ese cumplimiento del Evangelio cuádruple, no debe estar ajeno a ser aplicado en el mundo, ¿no? O sea, tener una visión global de que sea predicado, compartido en todo el mundo. Entonces se le puso la silueta del globo terráqueo, ¿no? El globo terráqueo habla de una visión misionera, pero global. Y de ahí del nombre de Net Global, por ejemplo, que es el movimiento de iglesias que en este tiempo realizamos nosotros cada año los eventos misioneros. Naciones al encuentro con Dios global. De ahí viene también ese enfoque, ¿no? Esto sería prácticamente hablando de la iglesia a la cual tú y yo asistimos en este tiempo, donde tenemos que conocer prácticamente cada uno de los objetos, de los símbolos que ahí están, ¿no? Para que uno, creo que es parte de nuestra identidad como miembros de la comunidad cristiana que servimos en la Alianza, conocer cada uno de estos detalles. Obviamente son una forma de recordar cada uno de los lemas o las máximas que como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera compartimos, ¿no? Y 6, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Definitivamente la iglesia también tiene ese símbolo, ¿no? De ser el cuerpo de Cristo, es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, dice, ¿no? Entonces, en la ira, acá dice, en el pasaje de Primera de Corintios, el capítulo 12, versículo 13, se presentan 3 verdades. Primero leemos el pasaje. Primera de Corintios 12, 13. Si ustedes son más rápidos que yo buscando, lean si lo encuentran. Primera de Corintios 12, 13. Porque Pastor, por un solo, A ver, ya que es- sí, yo aquí sí te porque, continúo. porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber en un mismo espíritu. Ya. ¿No? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos sirve beber de un mismo espíritu. Claro, el mismo espíritu de Dios es también el cuerpo de Cristo. Acá dice, ¿no? Como bien dice allí, se presentan tres verdades. La iglesia es un cuerpo que se desarrolla por sí mismo. ¿Ya? Los miembros del cuerpo reciben dones especiales y se les asigna servicios especiales. Esos dones, ¿por quién son impartidos? Precisamente por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? El Espíritu Santo de Dios reparte como Él quiere y da dones a su pueblo, ¿no? Para que cada uno ejerza el ministerio que Dios le ha llamado a hacer. Finalmente, el cuerpo es una unión viviente, es un organismo. Definitivamente, la iglesia es un movimiento vivo, dinámico, que no es una entidad inerte, muerta, es un ente dinámico, vivo, ¿no? La iglesia está viva. Y por eso es que, mis hermanos, la iglesia requerirá de cada uno de nosotros un esfuerzo, una participación activa, porque un ser vivo, una institución viva, demanda también esfuerzos, demanda recursos para sostenerse, ¿no? Entonces, ese es el cuerpo al cual nosotros pertenecemos cuando nos constituimos como la iglesia de Cristo. ¿Preguntas? Aquí hemos llegado al final de la clase. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta que podamos resolver con toda libertad, unos minutos para ese propósito. ¿Les parece? Ok. ¿Ahí tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces podemos ir concluyendo aquí nuestra clase de hoy. ¿Les parece? Oramos, hermano. Sí, claro, Oramos. pastor, no hay Oramos problema. para terminar. Con También la sí, todo sí ha sido entendible hoy día. Ok. Con la disculpa del caso, dije, hemos tenido un pequeño incidente al no poder compartir hoy día, veré qué es lo que está pasando. Pero sí, la próxima semana procuraremos entrar a las 7:30 de la noche, como siempre lo hacemos, pero hoy día tuvimos un contratiempo también antes de iniciar, y por lo cual, mis hermanos, les pido disculpas, y la próxima sí, 7:30 de la noche, por favor, si podemos estar ya. Ahora, el enlace que está publicado en el WhatsApp de Fundamentos es el mismo. Tú puedes ingresar con ese enlace, ¿no? No hay ningún problema. Y entonces ya depende, los que pueden hacerlo antes pueden ya esperarnos, pero usa ese mismo Pastor, enlace. una Sí, preguntita. sí, La grabación, porque a mí me sale una grabación arriba, sí. ¿es para todos? Lo puedo compartir también, no hay ningún problema, lo puedo compartir en el WhatsApp, Ah, ¿ya? ahí, Sí, para está bien. recordar de repente. Pero lo hice porque como no ha venido Jessica y me dijo, pastor, que es por un tema de luz, entonces le voy a compartir el video. Está bien. Ya, pastor, Se los comparto gracias. en el WhatsApp de Fundamentos de la Vida Cristiana, se lo voy a compartir para todos. Ujú. Ok. Ya, gracias, pastor. Va, Bendiciones, oramos. hasta luego, gracias. Ok, oramos.